Auditorio Dr. Pedro de Alba. El espacio que ocupa hoy en día el Auditorio Dr. Pedro de Alba fue una modesta escuela lancasteriana que se construyó a mediados del siglo XIX, formando parte de un gran predio que además abarcaba la casa en ruinas que se encuentra a un lado por la calle Vallarta, la oficina de correos, la parte posterior de la importadora Flamingos y lo que actualmente es la Casa de la Cultura. En el ángulo de conjunción de los corredores se levantaba un foro donde el maestro impartía la clase hacia ambos lados, a través de una gran pizarra. Un corredor era ocupado por niños y el otro por niñas. Para finales del siglo XIX, gracias al apoyo del presbítero Felipe Ramírez, la encuesta lancasteriana se convierte en Escuela Parroquial de Niños de Nuestra Señora de Guadalupe, iniciándose prácticamente la excepcional arquitectura de dos corredores internos unidos en una esquina con sus hermosas bóvedas y el hermoso rajuelado mozárabe de sus muros exteriores. Cabe mencionar que uno de los maestros más antiguos y destacados de la Escuela de Niños fue don Edesio Jiménez, quien era un ameritado educador y experto en hacer tinta china, además de un buen dibujante especializado en la elaboración de planos de terrenos para asuntos legales del juzgado. Tengo entendido que el edificio se construyó a mediados del siglo XIX y 1860, tal como lo conocemos ahora, porque fundaron allí una escuela de primeras letras bajo la técnica del, ¿cómo se llamaba esta técnica? Lancasteriana. Las escuelas lancasterianas era un maestro que daba clases a niños y a niñas, y el auditorio lo construyen y levantan en la parte donde se juntan los dos corredores. Allí levantaban una especie de templete para el maestro colocarse allí, y para un lado y para otro daba sus clases. En un corredor estaban las niñas, en otro corredor los niños, y el sistema práctico de aprendizaje más rápido era que los niños y las niñas los dividían en grupos de 10 alumnos. Al frente de cada uno de esos grupos, los maestros colocaban a los más adelantados. Entonces, el maestro daba clases a todos los niños, al mismo tiempo niños y niñas, pero luego los más adelantados completaban las explicaciones en sus compañeros alumnos. En una visita que hizo el gobernador de Jalisco, licenciado Agustín Yáñez Delgadillo, a Encarnación de Díaz en el año de 1957, siendo presidente municipal don Manuel Delgado, un grupo de vecinos le manifestó al gobernador la necesidad que había en la población de un auditorio, a lo que respondió el licenciado Yáñez, que sí les construiría uno. Entre este grupo estuvieron presentes don Rafael Llamas, don Daniel Díaz, don Juventino Parga y don Felipe Alemán. Desgraciadamente, terminó la administración del licenciado Yáñez como gobernador y no se pudo cumplir la promesa. Algunos de los antiguos solicitantes de la construcción de un auditorio lo abordaron acompañados por los maestros de la Escuela Secundaria Morelos, como fueron Manuel Iván Centeno y sus hermanos Héctor y Guillermo, Alfredo Chávez Aranda, el doctor Ramón Aranda, Emilio Quesada, Rodolfo Hernández Quesada, Pastor Ortiz Pérez y el profesor Ezequiel Hernández Lugo, para recordarle la promesa que les había hecho en el año de 1957. A lo recordado por los solicitantes, el ahora secretario de Educación les dijo: «No se me ha olvidado la promesa. Yo tengo una deuda con Encarnación de Díaz y ustedes tendrán su auditorio». Al escuchar esto, el gobernador en turno que lo acompañaba, Francisco Medina Asensio, dio la impresión de actuar a su defensiva diciendo: «Licenciado Yáñez, acuérdese que ya prometió la construcción de un auditorio en la ciudad de Tequila». «Lo sé, señor gobernador. Tequila tendrá también su auditorio, pero se hace primero el de Encarnación de Díaz». La inauguración de la obra física se realizó el 1 de marzo de 1970. Estaban presentes el secretario de Educación, licenciado Agustín Yáñez, el gobernador del estado, Francisco Medina Asensio,
la diplomática de México Amalia González Caballero, el subsecretario de Asuntos Culturales Mauricio Magdaleno, el director de Enseñanzas Tecnológicas, Industriales y Comerciales, Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, así como las autoridades municipales, los promotores locales de la obra y los hijos y sobrinos del Dr. Pedro de Alba. Ante esta comitiva se realizó la inauguración del auditorio. La conducción del programa estuvo a cargo del profesor Rodolfo Hernández Quesada y la parte oratoria de agradecimiento, con inesperada y magisterial ejecución para los asistentes, la dirigió el maestro Emilio Quesada. A mí personalmente me tocó exponer aquí una ponencia era el año de Benito Juárez, entonces una ponencia sobre el lado desconocido de don Benito Juárez. Y luego después ya nos invitaron pues a formar parte del Seminario de Cultura Mexicana, y de allí se empezó a promover que se fundara un auditorio para que se extendiera más la cultura en nuestro pueblo. La promovió mucho el licenciado Emilio Quesada. Él llevaba mucha amistad por medio del Seminario de Cultura Mexicana con el licenciado Agustín Yáñez, y con él logró que se fundara el auditorio y que se construyera el auditorio municipal don Pedro de Alba. Al secretario de Educación Pública le tocó dirigir las palabras inaugurales y, acompañado del gobernador Francisco Medina Asensio, se hizo el corte de listón simbólico. En el caso de este inmueble, por muchos años estuvo como escuela oficial hasta, por lo que yo sé, en la década de 1960, finales, exactamente en el 69 lo maneja el profesor Manuel Iván Centeno. Aquí, en este inmueble que era la escuela, comienza a funcionar la corresponsalía del Seminario de Cultura, y esta corresponsalía empieza a tener eventos y logran conseguir el apoyo del secretario de Cultura en ese tiempo, Agustín Yáñez, para que se haga la restauración, la cual se hace en los últimos meses de 1969 y se inaugura en marzo de 1970. Por eso a mí el señor Carlos Cuellar me había platicado que el auditorio había empezado a funcionar antes de la placa inaugural, pero no es que el auditorio haya sido inaugurado después. Lo que pasa, según las fotos que nos mostró la señora Lourdes Almanza, empezó primero a funcionar sin ser restaurado y ya después se restaura magnífico. La corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana de Encarnación de Díaz tuvo una participación contundente y fundamental en el desarrollo de la cultura de Encarnación, puesto que desde su fundación, el 18 de febrero de 1964, organizaba eventos culturales en los pasillos de la escuela previa a la construcción del auditorio. Durante varios años, la corresponsalía estuvo encabezada, en un principio, por su presidente, el maestro Manuel Iván Centeno; como secretario, Emilio Quesada Aldana; como tesorero, el doctor José Cipiain; y como vocal, el doctor Felipe Polo Aranda. Después vinieron cambios en la mesa directiva, pero siempre la misma gente entusiasta que se alternaba en la mesa directiva. Pues en 1964 aparece en escena ahí La Chona, Topete del Valle, de Aguascalientes, el profesor Topete del Valle, Alejandro. Y nos dice más bien: oigan, ¿qué esperan ustedes para fundar corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana? Bueno, díganos qué es eso primero. Pues ya nos explicó, y que era una maravilla, que el Consejo Nacional que radicaba en México mandaba a la gente que uno solicitara, ¿verdad?, con todos los gastos pagados. Uno nada más tenía que poner el lugar y los asientos y toda esa bulla, nada más. Y vieran qué maravilla, hay gente de lo más conspicuo, ¿verdad?, y de lo más respetable de la cultura de México. Y ya nos convenció a Emilio Quesada y a mí, porque en realidad éramos los dos que estábamos escuchando aquello.
Y pues vamos a darle así como, bueno, los apadrinamos nosotros en Aguascalientes para dejar constancia en México cómo estuvo el asunto. Entonces estaba el licenciado Horacio Westrop, este señor que mencioné de la imprenta, ya se me olvidó otra vez el nombre. Bueno, él, Jesús Reyes Ruiz, el poeta, malhadado y toda esta cosa, ¿no? Y se hizo la fundación. Entonces ahí empezó pues todo el asunto, le empezamos a echar muchísimas ganas a todo eso y empezamos a buscar en la Chona gente, pues para variar, de los que habían salido de monasterios o de seminarios, que en realidad tenían una embarradita de cierta cultura, ¿no? Entonces ahí empezamos con este asunto, ¿verdad? Y empezó a funcionar de maravilla, la gente tenía muchas ganas. Desgraciadamente eso duró más o menos unos 18 años. Y ya las circunstancias nos fueron llevando por otros rumbos a todo el mundo, ¿verdad? Y desgraciadamente por otra vez para abajo todo el problema, ¿no? Y bueno, llegamos a ser de las 75 corresponsalías en México, llegamos a ser la número 1, años. Nos tenían aquí en el Consejo Nacional en México, nos invitaban ellos, oigan, ¿cuándo vienen y qué va a haber esto? Hay sesión tal día y vénganse. Pues ahí vamos. El Auditorio Dr. Pedro de Alba ha sido sede de eventos de gran trascendencia. Tal fue el caso en 1975, donde el cronista, profesor Ezequiel Hernández Lugo, presentó el acta de la Fundación de Encarnación de Díaz, documento desconocido en la población y que vino a corregir la fecha para las celebraciones del nacimiento de la Villa de la Encarnación, que era celebrada 2 años antes. Desde entonces, se iniciaron los festejos en torno al 18 de agosto y 3 años después se dio a conocer el acta de la fundación canónica de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Este fue el inicio de los primeros años de vida cultural del Auditorio Dr. Pedro de Alba, que dejaron importante trascendencia cultural al contar con un auditorio de magnífica acústica y con capacidad para 324 personas. Este recinto ha sido desde su construcción el máximo foro cultural de Encarnación de Díaz. Para mí es un recuerdo muy importante. Aquí era una escuela, entonces mi casa era pues estilo colonial, pero se cayó en la inundación y las ventanas de mi casa coincidían con las ventanas de aquí del auditorio. Entonces nosotros nos sentábamos en la ventana y oíamos las clases que daban aquí en la escuela. Nosotros éramos como unas 15, 16 amigas, muchachas, jóvenes, que nos formamos un club, el Club Magnolias, para los niños pobres, por ejemplo, digamos pobres, es muy fea la palabra, ¿verdad? Pero niños que necesitaban, por ejemplo, para recién nacidos, en Navidad les regalamos cobijitas, nos juntábamos todas, íbamos a tiendas por los retazos, Aguascalientes principalmente, nos regalaban los retazos de las telas, nosotros le hacíamos cobijitas, les tejíamos suétercitos y todo, y nos ayudaba aquí la presidencia, porque aquí era una escuela oficial de niñas. Entonces nos prestaban para no gastar, pues, sacar fondos, muchos fondos, y organizamos un baile, hacemos la coronación de las magnolias, y era uno de los bailes más bonitos que se hacen aquí, porque toda la gente conocida, muy selecto, pues, muy bonito, y con eso nos ayudábamos. Aquí en los corredores era el baile, en la esquina donde está, imagino que era donde tenía su escritorio la directora, y luego después aquí, en el patio, era un patio muy grande, muy grande. Los charros también hacíamos aquí. Yo fui reina de la asociación de charros y hacíamos el baile. Venían muchas personas de Aguascalientes, en los bailes de las magnolias, venían embajadoras de San Luis, de Lagos, de Aguascalientes. La reina de Aguascalientes vino una vez con unos, pues muy bonitos, unos vestidos hermosísimos, viendo que eran bailes como de capitales,
de mucho prestigio, gente de mucho, pues muy culta, la verdad. Mi hermana, Ruth, era la presidenta del Club Magnolias. Y pues tenemos que tener una reina, como la reina del pueblo, la reina del club, que era muy famoso. Estábamos todo el grupo de muchachas, éramos montón. Y se imaginan, pues muchachos, montón. Y fui la primera reina y me acuerdo, qué bueno que me recordaron esto, que ahí me coronaron en una esquinita así. Acá en los corredores. Allá, ya no sé cómo está la cosa. Pero son recuerdos tremendos que se le graban a uno para siempre. Y esto era un patio precioso, todo de rajuela como esto. Era todo, porque era una escuela. Y aquí el baile de los charros, los bailes en sí. Y se le graban a uno tanto. Ahorita que entré y dije, ay, qué bonito está. Yo la última vez fue en diciembre del año pasado que vine aquí al auditorio. Pero está hermoso. Con base en los estudios que él realizó en Aguascalientes, fue muy querido. Y en Aguascalientes no me van a dejar mentir, todo lo que le han hecho, quizá auditorios, calles, no sé si alguna universidad, no sé exactamente, pero como hay un dicho que dice de lo bueno poco, y creo que con el doctor Pedro de Alba, este dicho es, pero si nos queda más o menos a la medida. En La Chona me parece que hay un auditorio que también lleva su nombre. Quizá valga la pena decir, nadie es profeta en su tierra. El doctor Pedro de Alba no pensó nunca ser profeta en su tierra, pero sí se le recuerda con cariño. La administración municipal 2012-2015, encabezada por el maestro Felipe de Jesús Romo Cuellar, tomó la iniciativa de hacer por primera vez una remodelación total del auditorio bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sede Jalisco, durante 5 meses.